en términos generales yo les puse ahí como una máquina que transforma elementos y los procesa y me obtiene otro resultado. ¿Qué quiere decir? Que normalmente tenemos una entrada hacia esa función. Aquí hay una transformación de los datos, de la información, del material, de lo que ustedes quieran. Los transforma y se va a producir una salida. Ajá. Entonces, es asociar los elementos de entrada con los elementos de salida, de acuerdo a esa transformación. En una definición ya un poquito más clara, me dice que si tengo A y B son dos conjuntos, una función de A en B es un conjunto de pares ordenados, como por ejemplo A por B, donde se genera. Esta propiedad es el primer componente para generar lo que son los pares ordenados o las tuplas. Y lo que quiere decir aquí en este sentido es que A entra a una función f y entonces se produce a través de B un resultado que va a depender de ese valor de transformación. Por lo tanto, nosotros tenemos dos elementos esenciales dentro de lo que son las funciones. Tenemos el dominio de la función, que son todos aquellos elementos de entrada, y el codominio o rango de la función, que son todos aquellos elementos que permiten tener el resultado. Son imágenes que se proyectan a través de una transformación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay elementos que se van transformando y se genera ese par de duplas. De hecho, estas funciones ustedes son muy utilizadas ahorita en las mates. ¿Cierto o no, ingenieros? Cálculo, se utilizan mucho las funciones. ¿Verdad? Sí, Miss. Ok. ¿Qué es lo que hace después? Vamos a ver. Entonces, en términos generales, el dominio de una función es el conjunto de los valores que van a tomar como entrada para la función. Y el codominio o rango son los valores que al sustituirlos dentro de lo que es la función, van a hacer cumplir de acuerdo a las entradas correspondientes. Hay varios tipos de funciones. La primera función es una función inyectiva. ¿Esta ya la habían escuchado, ingenieros? No, Chicos, no, Miss. no. Una función inyectiva, de hecho, a lo mejor sí la conocen, pero no como tal con el nombre. Cálculo. En cálculo. En el Stuart viene, bueno, en una parte, pero le dicen de otra forma. Ok. Pero en términos generales, una función inyectiva me dice que cualquier par de elementos diferentes del dominio le corresponde una imagen diferente en la función. O sea, hay una correspondencia 1 a 1. No hay valores iguales. Y de hecho, cuando ustedes hacen una gráfica, por ejemplo, en una función inyectiva, no va a haber dos valores iguales, por ejemplo, en Y para un mismo valor de X y viceversa. No va a haber dos valores de X que les corresponda un mismo valor de Y. Es una correspondencia 1 a 1. Y normalmente se grafican de esta forma. ¿Cómo le llaman ustedes a esta? Tiene un nombre en Lineal. matemática. Una lineal. Ajá. Representa una línea recta. Entonces, esa es una función inyectiva. Pues les voy a dejar una investigación un poquito más de esto, ¿vale? Yo además les voy a dar un panorama. La función sobreyectiva. Las funciones sobreyectivas, ¿qué quiere decir? Que a más de una imagen o un dato de entrada del dominio le corresponde a varios elementos del codominio. Ajá. Por ejemplo, vamos a ver. Esto tiene que ver mucho con las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Qué es lo que dice? Ustedes tienen un valor aquí, el menos algo, y este mismo valor está en otro. Les corresponde el mismo valor. Si ustedes le dan el valor en X, dos valores distintos de X pueden o más pueden corresponder a un mismo valor
en Y. Y eso sí lo han visto, ¿no? En la función seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Cierto o no? Chicos, Sí, sí, maestra. Sí, ok. maestra. ¿Queda claro esta, la sobreyectiva? Sí. Ok. La siguiente, y que vamos a ver, una función biyectiva. Esta está muy rara. Normalmente no se utiliza tanto en términos matemáticos, sino una función biyectiva quiere decir que es suprayectiva e inyectiva al mismo tiempo, o sea, que cumple las dos condiciones. Y esto, más que nada, lo vamos a aterrizar un poquito con cómo entender esta parte de las funciones. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, y eso quiero verlo ya aterrizado a lo que son las bases de datos, cuando ustedes tienen una base de datos, en una base de datos está constituida, es un conjunto de tablas. Una tabla es un conjunto de registros. Un registro es un conjunto de datos. Un dato es un conjunto de bytes o bits, y un byte es un conjunto de bits. Entonces ahí se van generando, ¿sale? ¿Y por qué lo relaciono aquí? Porque cuando hablamos de una función biyectiva, por ejemplo, le dice, tiene que tener las dos propiedades, suprayectiva e inyectiva. ¿Qué quiere decir? En términos generales, vamos a decir que un alumno puede tener muchas materias y una materia puede tener muchos alumnos. Entonces da correspondencia en ambos sentidos. Por eso esto no lo relaciono en términos de matemáticas, sino lo relaciono en términos de bases de datos. No sé si queda claro. Chicos, ¿A mí me lo podría volver a explicar? ¿qué quiere decir? Miren, por ejemplo, cuando tenemos una relación de los alumnos con las asignaturas, voy con tu caso, o con el caso de ustedes. Ustedes como alumnos tienen muchas materias. Tienen la materia de cálculo, programación, fundamentos, fundamentos de administración, fundamentos de investigación, matemáticas discretas, o sea, tienen un conjunto. Ustedes, tú como alumno, tienes muchas materias, ¿cierto o no? Sí. Pero en cada materia, una materia específica, tiene muchos alumnos que están inscritos en esa materia. Entonces, hay una relación de muchos a muchos. Muchos alumnos tienen muchas materias. Y muchas materias tienen muchos alumnos. Ok, sí, ya. Gracias, maestro. De nada. Esa está un poquito rara. Algo de lo que van a ver ustedes incluso, no sé si lo van a programar o no, pero sí lo van a llegar a ver, es por lo menos en términos matemáticos, lo que es la función inversa. ¿Alguien me quiere decir? Porque ya sé que la han usado desde la prepa. ¿Qué es una función inversa? La misma, pero al revés. La misma al revés. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo meto, el dato de entrada, hago una transformación, me va a dar salida. Y si obtengo la inversa con el dato de salida a la inversa de la función, me debe dar el mismo dato de entrada. ¿Sí, ingenieros? Y hay ciertas condiciones en esa función inversa. Una función, generalmente se dice que es una función de 1 a 1. La inversa de la función se denota como f menos 1 y f menos 1 me dice que si yo tengo x, y, tal que y, x, y está en la función, ¿sale? Y por ahí ustedes tienen más conocimiento de esto de las funciones ahorita. Más conocimientos, sí, porque tienen más fresco toda esta parte, ¿sale?
Esto tiene mucho que ver con la parte de programación. Una función recursiva. Una función recursiva, las funciones recursivas van a depender de un valor inicial. Tiene una condición inicial a partir de donde tiene un procedimiento y tiene una condición de término, ¿vale? Hay varias funciones que ustedes van a ver como ejemplo de las funciones recursivas. ¿Qué quiere decir? Que los pasos se van a estar repitiendo constantemente. Siempre se van a estar repitiendo esos pasos hasta llegar hasta el término. Hay varias funciones. De las funciones recursivas en términos de programación que a lo mejor les pueden dejar ahí, es el factorial de un número. Por ejemplo, ustedes cuando sacan el factorial de 5, sin utilizar la calculadora, ¿cómo lo hacen? 1 por 2, por 3, por 4 y luego por 5. Pero ve el resultado, ¿verdad? O viceversa. Parten del número más grande. ¿Cuál es el factorial que quiero? 5. Sería 5 por el valor hacia abajo, que es 4, el resultado por el valor hacia abajo, que es 3, el resultado por el valor hacia abajo, que es 2, y el resultado por el valor hacia abajo, que es 1. Su condición final o su condición inicial, como la quieran ver, es 1. Hay un valor, porque si multiplican por 0, se vuelve 0. Entonces, su condición hasta que termina es cuando el valor es 1. O viceversa, si empiezan 1, 2, 3, 4, 5, su condición de término es hasta que llegan al valor. ¿Sí más o menos queda claro? Chicos, Sí. ¿Qué pasa? otro que van a utilizar por ahí es la serie de Fibonacci. ¿Alguien ha oído esto? Yo. La serie de Fibonacci se realiza sumando los números. Por ejemplo, empieza de 1 y el siguiente es, bueno, el primer número sería 0, el siguiente es 1, luego 0 más 1 es 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5 y así se va Sí, sucesivamente. es la suma de los dos anteriores y tiene dos valores iniciales. Dos valores iniciales que en este caso es, puedes empezar con 0, 1 o puedes empezar con tus dos valores iniciales que es 1, 1 y sumas esos dos y te va a dar el tercer valor. O si sumas 0, 1 te va a dar el tercer valor que es 1, 1, 1 te va a dar 2 y así sucesivamente. Es algo por el estilo. La exponenciación, cuando elevan un valor a una potencia, ¿qué es? Son multiplicaciones de sí mismo. Son multiplicaciones de Ajá. sí mismo, tantas veces me dé la potencia, ¿verdad? Pero siempre es el resultado anterior. No sé si queda claro. Por ejemplo, si quiero 2 elevado a la 4, ¿qué voy a hacer? Multiplico 4 veces 2. 2 elevado a la 4, voy a multiplicar 2 por 2, me da 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Entonces voy a estar multiplicando el resultado por el valor, ¿sale? Más o menos, ahí va. Y la última, no sé si han oído de las torres de Hanoi. Yo sí. Tú sí, ¿cómo funciona? A lo que tenía entendido, y si no me equivoco, también fue para una de sus clases hace un año de un compañero. Se consiste en que debes de mover los discos por las tres varillas, pero tiene reglas. Ningún disco de mayor tamaño puede estar arriba de uno de menor. Solo puedes Ajá, mover uno a la vez. ajá. Y había otra, pero ya se me olvidó. Es que fue hace como un año, pero según yo consiste en eso, que debes de Ok. pasar los discos por las varillas sin apilarlos de uno mayor, o sea, sin apilar uno mayor que el otro Ajá. sobre él y moviendo uno a la vez. O sea, tenemos torres y es Ajá. pasar, por ejemplo, de la torre A, aquí son 3 torres, de la torre a la torre C, 3 discos. Y como bien dice su compañero, no puedo apilar, no puedo pasar un disco menor abajo de uno mayor, ¿sale? O bien, si lo quieren ver así, no puedo tener uno que valga menos abajo que el que vale más, ¿sale?
y no pueden brincar, no pueden hacer más de un movimiento. Voy a ponerles un video y me dicen qué opinan para ver lo que son la parte de las torres de Hanoi. Me dicen si se alcanza a ver. Este es un video de cómo se trabaja y cómo ver la parte de la recursividad. Primero vamos a ver cómo se juega, ¿sale? Mi hija quiere tomar clases de programación, pero no tengo tiempo de llevarla. ¿A qué hora son las clases? Aguántenme tantito porque si apago mi micro no van a escuchar. Lunes a viernes a las 4 de la tarde. No, en este... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espérenme. No les puse el que era. Aquí está. Me dicen si se escucha y apago mi micro, ¿sale? Creo que no se alcanza a escuchar bien. Aguántenme porque no se logra escuchar. Bien, aquí tenemos nuestros modelos de las torres de Hanoi, que nuestros alumnos de 9 a 14 años han diseñado en nuestras clases de impresión 3D. Como podemos ver, bueno, son dos modelos los que tenemos aquí, en los que bueno, cada uno de ellos tiene 3 postes, en uno de ellos hay 9 discos de 2 colores. Y bueno, vamos a explicar un poco cómo se juega a este juego que inventó un matemático francés llamado Édouard Lucas en 1883. Bien, el juego consiste en mover la pila de discos de un poste a otro con las siguientes reglas. Solo se puede mover un disco cada vez, no podemos coger los discos ni de 2 en 2 ni de 3 en 3, solo podemos coger uno cada vez y ponerlo en otro disco. No podemos coger otro disco hasta que este no esté insertado en uno de los postes. La segunda regla es que no podemos poner un disco mayor encima de un disco menor. Esto está prohibido, ¿vale? Con estas reglas, bueno, pues tenemos que conseguir mover la pila de uno de los postes, del poste en el que está, a uno de los otros 2 postes. Vamos a empezar a hacer movimientos para que veáis cómo se juega. Si cojo el primer disco lo puedo colocar en cualquiera de ellos. Voy a colocar por ejemplo en este. Ahora cojo el segundo disco, no lo puedo colocar encima de aquel, por lo tanto lo tengo que colocar aquí. Ahora para poder mover el tercer disco tendría que tener un poste libre. ¿Por qué? Porque el tercer disco es mayor que este y es mayor que este, por lo tanto no lo podría poner en ninguno de los dos. Así que tengo que mover el disco pequeño encima del disco número 2 y ahora puedo mover el disco número 3. Una vez que he movido el disco número 3, esta pila la tengo que pasar aquí encima para dejar el poste libre y mover el disco número 4. Para hacer esto tengo que mover este disco aquí, mover el disco número 2 aquí y ahora cojo el disco número 1 y lo pongo encima. Como veis, los discos están ordenados y puedo mover el disco número 4. Bien, ahora tengo que pasar toda esta pila encima del disco número 4 para poder mover el disco número 5. Pero para mover toda esta pila aquí, ¿qué estrategia tengo que seguir? Si tengo un número impar de piezas, la primera pieza la tengo que colocar sobre este disco de aquí. Si tuviera un número par, la primera pieza la tendría que colocar sobre este disco de aquí. Así pues, movemos el disco número 1 aquí,
movemos el disco número 2 sobre esta pila de aquí, movemos el disco número 1 sobre el disco número 2 y ahora podemos mover el disco número 3 sobre el disco número 4. Ahora cogemos el disco número 1, lo movemos al poste vacío, cogemos el disco número 2, lo ponemos sobre el número 3, movemos el disco número 1 sobre el disco número 2 y ya tenemos un poste vacío para poder colocar el disco número 5. Bien, ahora tenemos un número par, por lo tanto el disco número 1 no lo colocaremos sobre el 5, sino colocaremos sobre la pila original. Movemos el disco número 2, pasamos el disco número 1 allá, movemos el disco número 3, disco número 1, disco número 2, disco número 1. Ahora podemos mover el disco número 4 sobre el 5, podemos mover el 1, podemos mover el 2, traemos el 1 aquí, ahora ya podemos mover el 3, traemos el 1 aquí y ya tenemos la pila de 5 discos sobre el último poste. Ahora volveríamos a hacer el proceso moviendo el disco número 6 al poste que está vacío y tendríamos que mover toda la pila de 5 discos sobre este de aquí para poder mover el disco número 7. Todo esto ya no lo vamos a hacer, os dejamos que lo intentéis vosotros y bueno, pues que disfrutéis con este interesante puzzle matemático que vuestros hijos han creado en clase. Ok, no sé si les quedó claro cómo funcionan. Puede ser con diferentes discos y diferente cantidad de discos. Y lo que sí es que normalmente son el mismo número de torres. Son 3 torres nada más, pero pueden ser diferente cantidad de discos. No sé si les quedó claro o quieren ver otro así rápidamente cómo se juega. A mí me quedó claro, no sé mi... A mí también me quedó claro. Ok. A mí también. No sé si lo podría poner otro video, maestra, es que como que sí. Ok, vamos a ver un poquito más fácil, con 3 discos, ¿sale? La recursividad es un concepto muy utilizado en matemáticas y en programación, en el que para poder definir algo como puede ser una definición de un proceso, dentro del cuerpo de esa definición tiene que ir además la propia cosa definida. El ejemplo más básico es el caso de los factoriales. El factorial del número n equivale a multiplicar todos los números enteros comprendidos entre 1 y n. Por ejemplo, 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Sin embargo, esto se puede definir de forma recursiva simplemente diciendo que 5 factorial es 5 por 4 factorial. El factorial es uno de los ejemplos que se pone en la mayoría de casos para explicar la recursividad porque es la forma más sencilla de explicarlo, pero no es ni mucho menos la única. Cuando uno construye funciones recursivas, es importante establecer un caso base, en el que no necesitemos recurrir de nuevo. Esto es importante ya que si nuestra función se recurre infinitamente nunca tendrá solución. Por ejemplo, si quieres usar recursividad para calcular un factorial, deberás establecer un caso en el que puedas dar el factorial sin tener que recurrir. Por ejemplo, el factorial de 0 es 1. Sin embargo, hay más problemas que se pueden beneficiar de la recursividad, y uno de esos es el de las torres de Hanoi. En esencia, en el problema de las torres de Hanoi tenemos 3 torres donde hay discos apilados. En un momento inicial tenemos una torre con los discos apilados en forma de pirámide, donde cada disco es más pequeño que el disco que tiene debajo. En este problema de lógica tenemos que pasar la pirámide de la primera de las torres a la tercera, recordando un par de reglas clave. En primer lugar, que tiene que quedar otra pirámide, por lo que la torre final también tiene que estar ordenada de la más pequeña a la más grande. Además, solo podemos mover un disco a la vez, y un disco no puede descansar sobre otro que sea más pequeño que él. Si nunca te has enfrentado a este problema, en Internet existe multitud de páginas web donde puedes jugar online a este problema de lógica. En la descripción he dejado algunas, simplemente abre una y prueba a ordenar los discos por tu cuenta. Si no estás acostumbrado a este problema, lo más normal es que al principio te atasques en un paso y no sepas cómo continuar. Afortunadamente, existe una forma fácil de resolver este problema, y es con recursividad. El truco está en dividir un problema gordo, como puede ser mover discos de una torre a otra, en un problema más sencillo. Para ello lo que tienes que hacer es que si quieres mover una pirámide de n discos de una torre a la otra, lo mejor que puedes hacer es lo siguiente. En primer lugar,
mover en uno o varios pasos los primeros n-1 discos a la torre del medio, que es la torre auxiliar. Después mueves el disco de abajo a la tercera torre y después, otra vez en uno o varios pasos, mueves los discos que tenemos ahora en la torre del medio a la torre de la derecha. Y con esto ya nos hemos sacado de la manga un problema recursivo, porque con esto hemos conseguido que para poder mover los discos de una torre a otra, uno de los pasos sea mover discos de una torre a otra. En todos los casos vamos a tener una torre origen, una torre destino y una torre que usaremos como auxiliar para ayudarnos a mover los discos de una torre a otra. Obviamente, si queremos formular el problema recursivo en condiciones, tenemos que definir un caso base que no dependa de la recursividad, y este caso es cuando nuestra torre de origen solo tiene un disco. Si solo tiene un disco, no necesitas operaciones intermedias, te basta con mover tu único disco de la torre inicial a la torre final, y ¡boom!, problema resuelto. Ahora viene la pregunta del millón, ¿cómo escribimos esto en código? Lo más sencillo sería representar cada disco con un número comprendido entre 1 y n, donde los números más altos representan los discos más grandes. Lo apropiado será representar las torres como pilas donde introduces enteros, ya que al fin y al cabo en una pila, al igual que en una torre, solo puedes meter y sacar elementos que estén en la cima. El pseudocódigo general para este algoritmo podría ser una función llamada Hanoi, a la que le indicamos. Bueno, eso ya viene más de programación. Y ahí ya les está dando parte de la solución de cómo hacerlo, pero voy a retomar otro de los videos, cómo solucionarlo desde 7 discos, ¿sale? Solo para algo estético lo voy a hacer de cómo vamos a pasar todos estos al otro lado. Y recuerda, como son 7, es impar, va a ir aquí.
como habrán visto, he pasado. Bueno, ahí ya hay varios ejemplos. Si quieren ver ya más el funcionamiento, pueden buscar cómo pasar de una torre con 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les pasé una página de GeoGebra que tiene la emulación de los discos de Hanoi. Ok. Pues ahí les pasó su compañero la página de GeoGebra. Ahí pueden jugar. Perfecto. Gracias. Entonces, con eso, ustedes vieron cómo funcionan en términos generales las torres de Hanoi. Y las torres de Hanoi es un ejemplo bien típico de funciones recursivas. De hecho, en uno de los videos, incluso ya les estaban explicando cómo empezar a hacer la programación del juego de las torres de Hanoi mediante, utilizando algunas cosas de programación ya más específicas. ¿Sale? ¿Alguna duda de esto? Chicos. No, Miss. No, maestra. Ok. No, maestra. Y por último, pues este es un ejercicio de recursividad también, el factorial, donde tenemos una condición inicial que normalmente es 1 y las operaciones que se van a hacer, que es n por n más 1. Y es que empezamos con el valor de 1 y se va incrementando nuevamente el valor de n, ¿sale? Entonces ahí van a ir viendo, pero en términos generales la multiplicación es 1 por 2, 2 por 3, el resultado que me dan, que es 6 por 4, 4, aquí me da 24, 24 por 5, y me da el valor de 120, que quería el factorial de un número, ¿sale? Puede ser de forma ascendente o descendente la recursividad. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. ¿Todo claro? Sí. Chicos, con esto cierro las diapositivas. En cuanto a teoría, no a la unidad todavía, ¿eh? Vamos a hacer esta semana ejercicios, puros ejercicios. Y voy a retomar un poquito para irle avanzando. Déjenme guardo esto. Voy a ir retomando un poquito la parte de lo que ustedes están haciendo, los ejercicios. Ahorita déjenme abro ¿cómo se llama? El módulo. ¿Quiénes ya descargaron algo de la plataforma de la unidad número 2? Chicos. No he tocado nada. No has tocado nada. Ok. No importa, vamos a ver. Yo, la parte de los conjuntos, bueno, los ejercicios de conjuntos, la última, estaba mal. Es que se acuerdan que les dije que todavía no iba a hacer correcciones sobre ese documento. Sí. Es lo que apenas había visto, pero bueno, resulta que en el primer problema daba 105 de suma. O sea, te describía el conjunto universo con 100 y si sumabas los conjuntos que te describía te daba 105. A ver, aguántame ahí, Jesús, ¿sale? Voy a primero descargar, por eso les decía, aguántenme, porque hay unos pequeños detalles ahí que necesito corregir. Déjenme checar si es cierto. Vamos a ver con lo que son los trabajos. Vamos a hacer unos ejercicios. Estos ejercicios no se los voy a dar, no se los voy a dejar como tal, más bien yo los voy a tratar de resolver. Voy a descargar el archivo porque voy a hacer correcciones y se los voy a mandar de una vez. Habilitar. Aquí dice, fíjense. Déjenme comparto de otra forma porque estoy compartiendo solamente la ventana y ya necesito compartir la pantalla completa. Ahí está. Ahí están viendo, ¿verdad? ¿Chicos? Ok. Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, en este ejercicio, ahorita les voy a ir corrigiendo la redacción, ¿eh? Consideren los conjuntos A de tanto, B que tiene 1, 2, 5, 6, 7 y C que tiene los conjuntos 2, 3, 5 y 8. Y el universo, que son valores de 1 a 9.
Determine los elementos que conforman las siguientes operaciones e ilustre con diagramas de Venn cada inciso. Cada inciso. ¿Qué quiere decir? Que para el inciso A, voy a hacer solamente uno y ustedes van a completar todos los demás. ¿Cuál quieren que hagamos? Chicos. El H. El H. H. Ok. Si voy a hacer el inciso H, quitar de aquí. Bueno. Me lo voy a llevar abajo. Sale acá. Puedo hacerlo de dos maneras. ¿Se acuerdan que incluso su compañero utilizó, que decía, ¿puedo utilizar primero aplicar álgebra de Boole? Sí. Entonces, sí, aquí le tendría que poner aplicando álgebra. Ahorita le corrijo, de Boole. O las propiedades, más bien aquí le voy a poner, para no decirle, aplicando las propiedades de los conjuntos queda de la siguiente forma. Déjenme, lo pongo todo esto de una sola, con una sola fuente, que ahorita ya me quedó. De todo. Ahí está. ¿Qué regla puedo utilizar de las propiedades, ingenieros? ¿Qué regla puedo utilizar? ¿Se acuerdan? Doble G. A ver si se acuerdan, aquí las vimos. Involución. Involución, o también ya denominada doble complemento, ¿sale? Déjame ver si... Aquí. Involución. Pero en algunos textos les voy a pasar las reglas del álgebra del libro de Roger Pressman, es cierto, de Rosenkenneth. Y ahí, para que se sigan todos con el mismo nombre. Doble complemento. La ley de doble complemento me dice que si yo tengo A negada, negada, esto es simplemente A. Esto es la ley. ¿Sale? Pero hay otra ley, aparte de doble complemento. Hay una ley que se llama la ley de De Morgan. Son las dos que vamos a utilizar para este caso. Y la ley de De Morgan me dice que si yo tengo A en unión con B y todo esto se encuentra negado, ahorita me dicen cuál de las dos leyes estamos ocupando. Esto es igual a tener A negado en intersección con B negado. ¿Sí, ingenieros? O bien, la otra parte de la ley, esa es una parte de la ley, que si yo tengo A en intersección con B y todo esto lo tengo negado, esto es igual a tener A negada en unión con B negada.
¿Qué parte de la ley es? ¿Qué voy a aplicar aquí, ingenieros? Díganme, ¿cuál voy a aplicar primero? Aquí. ¿De Morgan? Primero vamos a utilizar De Morgan, ¿sale? Porque tengo una negación que está aquí, ¿sale? Entonces, aplicando la ley de Morgan ahí, ¿cómo me queda? Si voy a aplicar ahí De Morgan a esa función, ¿cómo me queda? ¿Esto va a ser igual a qué? Podría ser igual a B, BC, bueno, ¿Va a ser igual a qué? podría ser B arriba así como un exponente. ¿No? B negada. Bueno, Unión. Unión. C negada, negada. Unión. C negada, negada. ¿Sale, ingenieros? ¿Ahí queda claro? ¿Chicos? Sí, maestra. Sí. Ok. Ahí. Una vez que tengo esto, ese es el resultado de aplicar la ley de De Morgan. ¿Qué otra ley tengo que aplicar? ¿O qué otra propiedad? Doble complemento. Doble complemento, ¿sale? Aplicando la ley de doble complemento, a esta, me quedaría igual a ¿qué? A B negada en unión con C. ¿Cierto o no? Y lo que voy a graficar es esta partecita ya nada más. O pueden graficar desde un inicio esto. Vamos a ver, ¿cómo lo vamos a hacer el gráfico? ¿Dónde está? Vamos a agregar mi rectángulo para mi diagrama, ¿vale? Perdón, le puse contorno diferente, más bien sin relleno. Ahí está, mi diagrama. Y vamos a insertar los valores tanto de A, B y C. Tengo que jugar con los tres conjuntos. ¿Por qué, ingenieros? ¿Él me quiere decir por qué tengo que jugar con los tres conjuntos? Porque en un principio me está diciendo que son tres conjuntos, aunque nada más quede representado ahorita con dos. ¿Sí, chicos? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ahí está. Ahora vamos a insertar los valores. ¿Qué valores me dice? ¿Qué valores tengo entre los tres conjuntos? 1, no, 2. ¿El 1 y el 2 están en los tres conjuntos? No, solo el 2. Solo el 2. Solo el 2. El 2. Ajá. Entonces vamos a ponerle aquí. Voy a insertar un cuadro de texto. A ver si sí me lo deja insertar aquí así. Voy a insertar el 2. Ahorita para efecto lo voy a quitar el contorno, ¿sale? Sin contorno. Y ese es el valor que va a estar, ¿dónde? Aquí. Voy a hacer un poquito más grande esto porque lo voy a requerir un poquito más grande, por la forma en la que tengo yo mis datos, ¿sale? Que no se vea mucho ahí. Ahí está. ¿Qué más tengo ahí, ingenieros? ¿Qué tengo como intersección aparte
Ah, bueno, déjenme le pongo los conjuntos, porque no le puse los conjuntos. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? ¿Vale? ¿Quién es A? Esto lo pueden hacer ustedes a mano, sin problema. Mi conjunto A. Mi conjunto B. Porque a veces es más rápido hacerlo a mano, o si tienen algún software para hacerlo, yo no tengo ningún problema. Y mi conjunto C. Ahora, entre A y B, ¿hay algún otro elemento que esté en común? Chicos. A y B. 1. 1. Entre A y B. 1 y 2. 1. El 2 ya lo tenemos. Entre A y B ya nada más es el 1. Exclusivamente entre A y B. Entre A y C. 3. El 2 y 3. El 2 ya lo tenemos, nos falta el 3, ¿sale? Nos falta el 3. Entre B y C. El 5. El 5, ¿verdad? Porque el 2 ya lo tenemos. El 5. ¿Qué más nos falta? ¿Cuáles son exclusivos de A? ¿El 4? El 4. Ay, aquí me faltó el 5, ¿verdad? Dijimos. Sí, ahí va 5. También. El 4. ¿Quién es exclusivo de B? 6 y 7. 6 y 7. Esto que estoy haciendo lo pueden ustedes hacer desde un principio y con eso les va a quedar, vamos a decir, a lo mejor desde un principio establecido y a partir de nada más copian ¿sale? 6 y 7. Y exclusivo de C. 8. 8. Ahí está. Esta es la base. 8. Y eso lo pueden tomar para todos los demás ejercicios de este inciso, ¿sale? Esto, que la distribución es la misma. ¿Quién me falta del universo? Tengo del 1 al 9. ¿Quién me falta? El 9. El 9. El 9, ¿dónde quedaría? Acá, ¿verdad? Allá, ajá. Y voy a poner aquí, porque este es mi conjunto, ¿qué dijimos? Universo, ¿vale? Ahora, dice, ¿quién es B complemento? ¿Quién es B complemento, ingenieros? ¿Quién es el complemento de B? Todo menos B, ¿vale? Vamos a dibujar. Déjenme ver si con este me queda más rápido. Sí, creo que sí. Todo menos B, que vendría siendo, en términos generales, a ver si no me voy tan chueca. Ah, espérenme. Inicio, déjenme deshago porque ya la regué aquí. Este pedacito no va. Bueno, dibujar. Creo que estaba la goma para borrar. Sí, aquí está la goma. Ahí está. Estamos trabajando con este, ¿verdad? Tengo que aguas porque no puedo incluir a B. Borrar.
De repente todavía no soy muy hábil para trabajar con el mouse al mismo tiempo. Ya, se fijaron, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. En términos generales. Todo menos B. Ese sería el complemento de B. En unión con C. ¿Quién es C? Ya tengo una parte de C. ¿Verdad? ¿Qué es esta? ¿Qué le falta? Chicos. Unión. Voy a continuar con el mismo. 8 trecitos. Aquí voy a unir con esto que estoy poniendo aquí, ¿sale? Ese sería mi diagrama de Venn. ¿Sí queda claro, ingenieros? ¿Cuál es el resultado? El conjunto 1, 6, 7. El conjunto 1, 6, 7, ¿sale? Vamos a ver. Entonces, esto... B complemento. B complemento en unión con C es igual a, dijimos, los valores. ¿Cuál? Chicos. 1, 6, 7. No, es lo que está subrayado. Perdón, hace rato te entendí mal. Lo que está subrayado. ¿Quién es? 4, 3, 8, 9. 3, 4. 5. 8. 5. 8. Y 9. 9. Y les faltan dos valores ahí. El 2. 2. Y nada más uno, nada más les falta uno. Los que saco son los que no están subrayados. ¿Queda claro, ingenieros, el ejercicio? ¿Al chile o no? Ahora sí. Sí. ¿Los demás? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Sí, ¿Dudas o es preguntas de este lo que ejercicio? tenemos que hacer con todo, ¿verdad? ¿No te entendí? Maestra, Mande. ahí no entiendo. ¿Por qué 2 y 5 sí forman parte de eso si Que si está... esto lo que hicimos ahorita, Bueno, si está diciendo que es el complemento de B, y en este caso, pues, 2 y En 5 unión con C. son parte. En Ok, unión. entonces también es, o sea, el complemento con unión con C. Ajá. Es el porque complemento es lo que está en verde. Si quieres esta parte para que la veas, por eso se las continúe del mismo color, porque es una unión. Pero si ustedes lo quieren representar la unión de lo que ya tienen más algo, lo pueden hacer con otro color. Pero yo por eso aquí se los puse. Es una unión de este B, el complemento, que es todo lo que está afuera, en unión con C. Eso es lo que está, ¿qué es lo que le falta a C? Déjame, te lo pongo aquí así, mira. A ver, espérame. Voy a borrarla. Oh, rayos, ya no me deja. Creo que ya no me deja modificar ahorita. Bueno. Voy a dibujar sobre este. Sí, ahí está. Ahora sí ya. Ese es el complemento. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí queda claro el complemento? ¿Chicos? Sí. Ahora, voy a unir esto que tengo en complemento, lo voy a unir con C. ¿Quién es C? Sería todo esto.
así. Y es lo que tengo subrayado con la línea gruesa más lo que tengo en la línea delgada. ¿Ahora sí quedó claro, ingenieros? ¿Chicos? Sí. Por eso queda, se incluye al 2 y al 5. Los únicos que saco es 1, 6 y 7 para este ejercicio. ¿Queda claro? Sí. Sí. Déjenme borro este porque a lo mejor aquí les está causando y aquí es donde les voy a poner. Esa es B complemento, unión con C. Es una unión. Si hubiera sido una intersección, nada más hubiera sido la intersección entre estos dos. ¿Sale? No es lo mismo la unión que la intersección. Es así, tienen que representar los diagramas por cada ejercicio. Les digo, a veces es más fácil hacerlo en papel que hacerlos haciendo en documentos de ese, porque a veces se tarda uno mucho. Pero no sé si queda claro el ejercicio. Entonces, maestra, damos para Sí, maestra. si estoy bien. Entonces, ese resultado que nos dio sería la respuesta del H. Del H, sí. Ah, ya. Ese es ejercicio H. Y otra pregunta, maestra. Entonces, las como tipo C que tiene como exponentes, ¿eso sería como negación entonces? ¿O? Ajá, así es correcto. Ah, ya, muchas gracias. De nada. ¿Algo más? Chicos. No, Incluso aquí si quieren se las cambio para que la vean. Esta sería en vez de C, sería complemento. 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 C complemento. Y luego el complemento de esto, complemento y complemento. ¿Sí, ingenieros? Ahí está. Y ese es el ejercicio H. ¿Cómo se resuelve? De esta misma forma van a resolver de la A a la K. Vamos con el siguiente. Solamente un solo ejercicio. ¿Cuál quieren? L. Ah, no, ese no se los voy a resolver, ese se los voy a... Ah, está bien. ¿Cómo resolver? ¿Cómo? Está bien cerquita, bien sencillo. Elena. Unas 11. Profesora, ya terminaste. Ya son las 11. 11, pido un deseo. ¿Pido un deseo? Que Ajá, se vayan a clase, préndanme rápido las cámaras. Préndanme rápido las cámaras, que me las prendan de volada y poderlos dejar ir a clase. Reclámenme, ingenieros, a mí tanto que me choca que me vuelen mi clase. ¿Ya ven? Ahora sí, ni siquiera vi la hora. Ya le robé a su maestra, salúdenmela. ¿Quién es? ¿La maestra Yadira? Sí. ¿Ya entraron con ella? No, yo se conectó y aún no, dice que apenas. Ok. Bye, ingenieros. Perdón, les robé tiempo. Bye. Adiós, maestra.